Bueno, vamos a ver en este video tutorial cómo funcionan los grabadores. Nosotros para grabar vamos a utilizar este programa, el CD Burner XP, que fue el que nos bajamos el otro día. Entonces, hacemos doble clic sobre el icono y se nos abre una ventana con las distintas opciones. Podemos decir que estas opciones son las que nos ofertan todos los grabadores. Vamos a ver la primera opción. La primera opción nos dice disco de datos. ¿Qué es un disco de datos? Un disco de datos es un disco en el que vamos a grabar texto, podemos grabar vídeos, podemos grabar imágenes, podemos grabar fotos. Todo eso son datos. Si nos vamos a la segunda opción, donde nos pone disco de audio, aquí crearíamos un disco para poder escucharlo en nuestros reproductores de música, en nuestra casa, en el coche o incluso en el ordenador. La tercera opción que nos ofrece aquí es grabar imagen ISO. Esto sería una grabación especial de archivos en la que no solo graba los archivos, sino que mantiene la estructura. Esta opción se utiliza también pues para hacer una copia exacta, se llama una imagen de un disco externo y guardarlo en nuestro disco duro. La cuarta opción que tenemos es copiar disco. Simplemente se trata de que si tenemos un disco y queremos hacer una copia exacta de ese disco, pues utilizaríamos esa opción, la de copiar disco. Y la última opción que tenemos es la de borrar disco. Esto se utiliza cuando tenemos un disco regrabable. Ya sabéis que hay algunos discos que son regrabables. Pues si hemos grabado algo, pero queremos grabar algo encima, lo que tenemos que hacer primero es borrarlo. Y esta es la opción que nos da el programa. Vamos a empezar por crear un disco de audio. Para ello hacemos doble clic sobre la opción disco de audio y se nos abre la siguiente ventana. Bueno, aquí si nos damos cuenta, voy a ponerlo en el escritorio, si nos damos cuenta se ha abierto esta ventana que está dividida en dos partes o en tres partes. Por un lado, a la mitad, de la mitad para arriba, sale un explorador. Es una especie de mi PC para que nosotros podamos buscar las canciones que queremos grabar. Si le doy a equipo, aquí aparecen las unidades que tengo en el equipo. No es más que eso. Esto nos permite movernos por el ordenador para buscar las canciones. Y esta parte de abajo, la parte inferior, es donde tenemos que poner los archivos, las canciones o las pistas para que más adelante los grabe. Si os dais cuenta, aquí pone arrastre y suelte los archivos aquí, o use el botón añadir, que lo tendríamos aquí, para añadir archivos a la compilación. Además, tenemos aquí un pequeño reproductor. Este pequeño reproductor nos sirve para escuchar la canción si queremos escucharla antes de grabarla. Bueno, lo que vamos a hacer va a ser buscar las canciones, que ya las tenemos en una carpeta. Hacemos doble clic ahí, nos vamos a música, hacemos doble clic sobre música y aquí tenemos varias carpetas. Vamos a abrir esta carpeta de Manolo García, hacemos doble clic y aquí tenemos la lista de canciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente lo que nos dice aquí abajo, es decir, copiar las canciones y arrastrarlas. Si nos damos cuenta, un poquito más abajo, nos va dando información del espacio que cabe en el disco y de si podemos ir añadiendo más pistas o no. Bueno, en principio voy a hacer una cosa que va a ser seleccionar esa canción, pulso la tecla mayúscula y me voy hasta la 16. He seleccionado esas 16 pistas
cojo, hago clic y sin soltar arrastro a esa zona. Si nos damos cuenta, lo que ha hecho ha sido traer las canciones a esta zona. Ahora mismo tendríamos 16 canciones en el disco. ¿Podemos meter alguna más? Pues según la información que nos está dando aquí, sí, podríamos meter alguna más. Tenemos 65 minutos. Aquí hay una rayita que es la que nos sirve de tope. Y aquí hay una información que nos está diciendo que podemos meter más archivos. Voy a coger esta otra carpeta de Manu Chao. Voy a hacer doble clic. Aquí tenemos 3 canciones. Las marco y lo que hago, voy a bajar eso un poquito para ponerlas por debajo, es me voy hasta el final y añado esas canciones. Ya se han añadido, ya tengo hasta 19 canciones. Todavía 19 canciones son 72 minutos con 51 segundos. Todavía podría añadir un par de canciones, una o dos canciones más, pero tampoco pasa nada si dejamos el disco de esta manera. No hay que apurar demasiado, aproximadamente un CD son 80 minutos, pero no conviene apurar demasiado porque a veces no se hace bien la grabación si intentamos ocupar todo el espacio. Cuando lo tenemos preparado, lo único que tenemos que hacer es darle al botón de grabar. Recordad que antes hemos metido el CD. Le damos al botón grabar y comenzaría a grabar el disco. Y una vez que lo hubiese grabado, expulsaría el disco automáticamente. Nos diría que el disco se ha grabado y habríamos terminado de grabar el disco. Si queremos escuchar una canción antes de la grabación porque no nos acordamos cómo suena, pues simplemente hacemos doble clic y sobre el reproductor ya vemos aquí empieza a sonar la canción. Vamos a pararla. Bueno, otra opción que nos da este programa pues es en esta zona de arriba, si nos vamos a la impresora y hacemos clic sobre la impresora, bien, le podemos decir que nos imprima la carátula del disco. Si le damos a vista preliminar, nos empieza a cargar la carátula y nos va a mostrar qué es lo que sale. Aquí lo tenemos. Bueno, lo que tendríamos serían las canciones con el autor, con el título del disco y con el título de las canciones. Voy a cerrar. Bueno, y con esto hemos concluido la grabación de un disco de música.